Aquellos que desean la oscuridad, capítulo 3. Los pálidos rayos del sol habían derretido la mayor parte de la ligera nieve en la ladera. Los brotes jóvenes levantaron la cabeza del suelo, diligentemente aprovechando la energía que necesitarían para enviar brotes en la próxima temporada. Como una pintura pastoral, el verde ya cubría el terreno suavemente ondulado y, a lo lejos, un joven Adonis se encontraba en absoluto alivio contra el cielo azul, caminando mientras el viento agitaba el dobladillo de su abrigo. Sin embargo, uno solo tenía que acercarse un paso más para ser golpeado por el inefable aura que se hinchaba de esa forma alta y vestida de negro para darse cuenta de que era una entidad de otro mundo completamente acorde con esa belleza perfectamente preservada. Cazador de vampiros en primavera, en verano, sus ojos sin emociones reflejaban una oscuridad embrujada por demonios. A mitad de la cuesta se detuvo. Un carro se acercaba desde la ciudad. Era Lina, con su cabello negro que caía detrás de ella. Al darse cuenta de que él había visto, una sonrisa cubrió su rostro y saludó. Aunque él no le devolvió el saludo, todavía era diferente a los jóvenes esperar mientras Lina detenía el carro, recogía su larga falda azul y subía la colina hacia él. Parecía que no solo los humanos, sino que todas las criaturas vivientes tenían dificultades para atravesar la colina. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó con una mirada adusta. ¿Oh, no es usted el señor de la personalidad? Sucede que iba a preguntarte lo mismo. Pero lo menos que puedo hacer es hacerte compañía. Después de todo, fuiste lo suficientemente amable como para esperarme a mí y a todos. Aunque su respiración era irregular, una sonrisa sin problemas se elevó en los labios de Lina. No era solo que el joven era tan hermoso que le puso la piel de gallina, sino también que ella encontró divertido estar a su lado, o sí, diversión no era exactamente el término correcto, estar junto a él era ciertamente intrigante. Lina no tenía forma de saber qué tan poderoso Hunter/Diagonal Cazador era, o cómo los personajes más rudos de la frontera se encogían ante la mera mención de su nombre. Tenía 17 años, las niñas en esa etapa tendían a ver a los niños de su misma edad como niños punk, que probablemente es la forma en que Lina vio a Ade, pero, por lo contrario, ¿quién podría decir cuántos años tenía el cazador, surgiendo de la sangre eterna de la nobleza? No te estaba esperando exactamente, dijo Ade con frialdad. Te iba a decir que te dieras la vuelta. Deberías ir a casa. No, es una oportunidad, Lina hizo un puchero. Estoy mucho más segura contigo de lo que estaría de vuelta en la ciudad. Eso era ciertamente cierto. Haz lo que quieras. Se volvió sin decir una palabra más. Aunque su ritmo pausado pero deliberado se mantuvo sin cambios, no importa cómo Lina se revolvió, no podía cerrar la brecha entre ellos. Al llegar a la cima de la colina, se derrumbó a la sombra de las murallas. Por cruel que parezca, de inmediatamente se deslizó entre las ruinas sin siquiera mirar atrás, y desapareció. No lo creo. ¿Porque eres de sangre fría? Lina estaba gritando y pisando fuerte cuando algo blanco cayó de su pecho. Agarrándolo apresuradamente, lo sacudió suavemente y lo deslizó en el frente de su blusa. Y luego, con un grito de «Espérame, chico de corazón frío», se deslizó a través de una brecha en las ruinas. Los humanos seguían teniendo miedo de entrar en los castillos de la nobleza. Habiendo desaparecido sus dueños por razones desconocidas, las casas y los terrenos desatendidos generalmente fueron invadidos por malas hierbas y ratas. En algunos casos, los dispositivos de mantenimiento automatizado se habían averiado, en otros, la nobleza los había desconectado antes de que desaparecieran. Tales acciones parecían indicar que todavía eran lugares que ninguna mano humana debería tocar. Ver estas ruinas con eso en mente fue suficiente para hacer que los escalofríos subieran por la columna vertebral del espectador. A pesar de las murallas, la puerta principal y el tabernáculo, que alguna vez habían sido los edificios principales aquí, fueron volados desde sus cimientos. Incluso la lamentable figura del campanario, la mitad superior ahora perdida, fulminó con la mirada a la bóveda empírea azul. Montones pedregosos de escombros y los restos de edificios formados por materiales misteriosos se dispersaron por todo el patio central cubierto de nieve. El patio también apenas conservaba su forma original, aunque ahora hizo un excelente trabajo al desacelerar el ritmo de Lina. Por supuesto, Lina no sabía cuándo el castillo había sido reducido a este estado, o de quién era la mano. Todo lo que estaba cubierto por el velo oscuro de la historia, y, aparte de los tentáculos de terror desconocido que envió, este lugar no tenía relación con la existencia de los humanos. Incluso dentro, la historia de estas ruinas seguía siendo esquiva. Cada parte de esto era un misterio.
La nobleza había construido una gran cantidad de castillos en la región de la frontera, todos ellos con el expreso propósito de proporcionar una base desde la cual pudieran gobernar sobre los mortales. La nobleza generalmente elegía un lugar en terreno elevado para construir sus castillos, para que pudieran mirar hacia abajo y ver a los humanos trabajando duro a sus pies. En consecuencia, las descripciones de esos castillos y las historias de sus inquilinos se convirtieron en parte de la tradición oral de los humanos que trabajaban a continuación. Las historias se transmitieron inevitablemente a través de los siglos, pero nada de eso había sucedido en el pueblo de Tepes. Cómo habían vivido los nobles y qué trabajo habían emprendido en este valle encerrado por la nieve y la oscuridad, eran preguntas que los aldeanos no querían considerar. Estaba en la oscuridad del mismo salón donde Lina lo conoció por primera vez. Al verlo estudiar en silencio algo en la pared, Lina tuvo la clara impresión de que la corriente de tiempo azul pálido había dejado de fluir. «¿Una de esas fotos te gusta?», gritó mientras se acercaba. Que no había respondido sin importar cómo había gritado, se volvió hacia ella. Por fin pudo relajarse un poco. «Oh, sí, tengo que recordar que puedes subir aquí normalmente. Vienes aquí a menudo, ¿verdad?», dijo con un asentimiento afirmativo. «Cuando se trata del castillo aquí, debo decir que soy la persona mejor informada de la ciudad. ¿Sabes? No estoy segura de por qué viniste aquí, pero ¿por qué no miramos algunos de estos juntos?». Por un breve instante, escaneó el rostro de la inocentemente sonriente niña, luego asintió. Los dos miraron una pieza tras otra en la prodigiosa colección de pinturas colocadas en las paredes. Mientras miraba estas pinturas, todas suficientemente misteriosas por el mero hecho de haberlas dejado atrás, Lina sintió la misma emoción profunda que la primera vez que las vio. Su pecho se inundó de calor mientras los miraba de nuevo. Amantes, envueltos en las alas de gasa de una máquina voladora, deslizándose a través de las sombras pálidas de un bosque iluminado por la luna. Una noble mujer riendo mientras persigue una esfera brillante y lunar a través de la espesa niebla de una orilla del lago. Un noble vestido de negro espoleando a la bestia sobrenatural que dibuja su carro flotante, mientras los relámpagos del cielo oscuro y vertiginoso los baña a ambos. La luz de la luna brillando en el cuerno de un unicornio, las prismáticas bailarinas esparcen pétalos de flores, la tierra se transforma en un jardín de hierbas luminiscentes en esas pinturas, que mostraban sombra y luz, sinfonías de luz y sombra. ¿Los nobles pintaron todo esto? Lina no dirigió esta pregunta a nadie en particular, pero se sintió como una canción sonando en su boca. El escenario es siempre oscuridad y oscuridad, noche y luz de luna y niebla, entonces ¿por qué se ven tan hermosas? ¿Cómo podrían pintar ese mundo tan suavemente, tan surrealista, cuando no podemos poner un pie fuera de la aldea sin asustarnos tanto que colapsamos en un montón? ¿Es la noche de la nobleza algo diferente de la nuestra? Observó a la niña en silencio. Sus ojos eran grandes, brillantes y brillantes con una abundante curiosidad que quitaba el velo de la inocuidad, esta chica de 17 años que aprendería sobre el futuro en la capital. Desde el momento en que somos niños pequeños, todos crecemos escuchando lo feroces que son los nobles, lo aterrador, continuó Lina, olvidando que estaba a su lado. La civilización no produce nada que no sea apto para servirla. Es por eso que la nobleza malvada ha muerto, dicen. Y sin embargo, cuando miro estas pinturas, mi corazón se acelera. La primera vez que los vi incluso pensé, si esto es lo que pueden pintar, háganme un noble cualquier día. Después de eso, los estudié a escondidas. El señor Meyer, que desapareció conmigo cuando, él también está interesado en la nobleza, y dado que ha recopilado todo tipo de literatura, me ha prestado un par de libros, aunque últimamente me ha estado diciendo que me abroche el cinturón en las matemáticas y él no me deja tener más. En su mayor parte, son todas las cosas que los humanos han registrado sobre la nobleza y casi todas ellas fueron desde él. Mismo punto de vista que los adultos en la ciudad, pero había este volumen, un libro sobre la historia de la nobleza. ¿Cómo se llamaba ahora? El amanecer de la nobleza, por J. Sangstar. Fue prohibido tan pronto como vio la impresión, y el autor fue exiliado a la frontera. Estoy impresionada, eso es exactamente lo que quise decir. Lina chasqueó los dedos bruscamente, no tan sorprendida de que un cazador a la deriva conociera un dato tan arcano como estaba encantada de encontrar un hilo para la conversación. Según recuerdo, analizó el arte que la nobleza había dejado atrás, pinturas e imágenes holográficas y música tridimensional de algún tipo, y sacó a la luz algunos de los puntos más finos de su civilización. Lo leí y lo releí hasta que se vino abajo. Quería aprender sobre el otro mundo,
la civilización nocturna y la nobleza, por supuesto. Sobre el conocimiento que tenían y su belleza. Y yo. En este punto, las palabras de la niña murieron como si volviera a la normalidad, y se volvió de nuevo para mirar a Dee. Ya se ha decidido que voy a estudiar matemáticas en la capital. Pero en lo que realmente me gustaría entrar es en la historia de la nobleza. Por un momento, la pareja se quedó estudiando las caras del otro mientras sentían el aplastamiento de la oscuridad. Es broma, se rió Lina de repente, como la ráfaga que apaga una vela. Oh, es cierto, quiero estudiar su historia, pero como candidata tengo que levantarme frente a un panel de la capital y declarar para el registro exactamente lo que tengo la intención de especializar. Matemáticas, física, música, arte, diablos, incluso podría elegir gimnasia y estarían bien con eso. Pero si alguna vez digo algo sobre la historia de la nobleza. Lina no tuvo que decir qué significaría el fin de sus esperanzas para el futuro. La historia había sido escrita en la sangre de aquellos aplastados por un insoportable peso de miedo, y los oprimidos nunca la perdonarían. Bueno, comentó escuché que las políticas en la capital están cambiando gradualmente. Parece que el director del Ministerio de Educación es un hombre que aprecia la herencia de la nobleza. No es una oportunidad, se rió Lina con picardía, revoloteando detrás de como una mariposa. No voy a perder mi único boleto fuera de esta ciudad. La decisión final se basa en los sentimientos del panel, ya sabes. Les voy a decir, matemáticas, y eso es todo. De no respondió nada, pero se volvió para mirar una pintura a varios metros de distancia. Era una imagen de la que siempre se había preguntado Lina. De todas las pinturas que quedaron atrás, solo esta había tenido toda su superficie de 10 pies de alto, 6 pies y medio de ancho pintada sobre negro oscuro. Parecía irradiar la intención más siniestra. Recuerdo haber visto este tipo de cosas un par de veces en mis viajes. Decenas de miles de pinturas, cientos de miles de obras de arte, he encontrado una rareza como esta mezclada de vez en cuando. Algunos han sido completamente destruidos, algunos han sido quemados. De todos ellos, solo uno había sido restaurado de nuevo. Aunque Lina no sabía qué hacer que este joven relatara sus experiencias personales no solo era incomparable, sino que limitaba con lo milagroso, sus ojos brillaban de todos modos. No me mantengas en suspenso de qué es la pintura. Los nobles se levantan de sus ataúdes, sus manos alcanzan el sol. El más infructuoso de los sueños. ¿Quién podría haberlo pintado?, se preguntó Lina. ¿Quién lo pintó? ¿Quién lo arruinó? ¿Quién lo restauró? ¿Podría esta pintura aquí ser otra? ¿La nobleza realmente quería ser como nosotros? No hubo respuestas. Sin que ella lo supiera, el dobladillo de su falda había comenzado a revolotear. ¿Soplaba una brisa de algún lado? ¿Por qué me dijiste eso, de? Lina preguntó suavemente. Dices que soy extraña, pero si es así, supongo que eso te vuelve un loco. No importa lo que le pregunte, sé que no me dará una respuesta, pero hay una cosa que me gustaría saber igual. Cuando lo conocí por primera vez, señor cazador de vampiros, estaba mirando las pinturas, ¿verdad? ¿Estás seguro de que realmente odias a la nobleza? Devolvió a mirar hacia la oscuridad. He perdido más tiempo del que pretendía. Es hora de que regrese al trabajo, así que espera afuera. No en tu vida. No después de llegar tan lejos. Voy contigo, es tan simple como eso. Estás sola si pasa algo. No te voy a rescatar. No, seguramente me salvarás. Soy tu valiosa asistente, después de todo. Hey, no te engañes, respondió de con agitación. Lina era una experta en causar milagros. Por el momento, amablemente dime qué te trae a estas ruinas, jefe, dijo con una cara grave. De lanzó un suspiro. Una vez más, parecía que un simple desliz de una chica lo tenía justo donde lo quería. Para descubrir lo que sucedió aquí hace 10 años. Lo sabía, dijo Lina con un gesto de corazón pesado. No importa cómo lo veas, hay algo extraño en nosotros. No hay forma de que los nobles estén caminando a plena luz del día. Y luego está la forma en que está Core. Mientras que el niño había recuperado la conciencia esa mañana, su fuerza física se había agotado en un grado fenomenal, y no había respondido a las preguntas del alcalde y el sheriff. Era extremadamente difícil creer que acababa de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado durante ese incidente la noche anterior. Incluso si hubiera escuchado sobre el ataque a la mujer, lo cual era poco probable, todos los involucrados en el caso habían sido llamados a guardar silencio,
toda la brigada juvenil había sido objeto de una cacería humana. Bueno, fue evidente que habían buscado a fondo el área que rodea la casa. Y la criatura que por falta de un mejor nombre podría llamarse bestia espiritual, había aparecido en otra ocasión cuando Core también estaba presente. Incluso ahora todos sospechan de nosotros. Es de conocimiento común que Core y yo podemos subir la colina normalmente, y apuesto a que el señor Meyer tampoco tendría ningún problema. Y sabes, los tres hemos sido atacados por matones de la brigada juvenil local, solo porque piensan que podríamos ser los nobles que caminan a la luz del día. Tienes suerte de no haberte lastimado. Eso es por cuenta del alcalde. Él es la gran rueda en esta ciudad, sin duda. Es bueno para obtener recursos de la capital, y piensa mucho en mantenernos protegidos de los monstruos. Si no fuera por él, la aldea habría sido arrasada hace mucho, mucho tiempo, aunque creo que eso habría sido lo mejor. Quizás dándose cuenta de la dureza de sus palabras, Lina bajó la vista. El alcalde era su padre adoptivo, después de todo. Incluso él no pudo probar que no estamos conectados a estos ataques. Verá, no ha habido nadie a nuestro alrededor durante incidentes pasados. Ese hecho, junto con la lista que el alcalde le había entregado una noche antes, había sido debidamente archivado en la memoria de. El señor Meyer era soltero y vivía solo, Core, por supuesto, vivía solo en una casa desierta de la ciudad, y Lina tenía la costumbre de esconderse en su habitación justo después de la puesta del sol. Dejando a un lado todas las tácticas de brazo fuerte del alcalde, la verdadera razón por la que el trío había resultado ileso hasta el momento era que había pasado casi una década desde su desaparición. ¿Ya ha subido la colina antes? ¿Tiene algo más fuera de lo común? ¿Qué pasó? De preguntó mientras sostenía su mano derecha por la cara. Mientras se preguntaba ante este curioso gesto, esta aparente prueba del flujo del viento, Lina sacudió la cabeza. Fue una respuesta honesta. De asintió y murmuró, por aquí, diría. No estaba claro si el asentimiento estaba relacionado con la respuesta de Lina o no. Se inclinaron rápidamente a través de la oscuridad. Una puerta elaboradamente tallada apareció ante la pareja lo suficientemente pronto. Si bien sabía de su existencia, Lina nunca había estado más allá. No estaba del todo a la edad en que la curiosidad pudiera superar su miedo. Aunque la niña estaba preparada para que le dijeran una vez más que se fuera a casa, rápidamente se abrió paso a través de la puerta y se derritió en una oscuridad aún mayor. Siguiendo frenéticamente, Lina se sorprendió cuando pasó rozando la puerta. Era una losa de 4 pulgadas de espesor de una famosa aleación de acero. 20 hombres tirantes probablemente tendrían dificultades para hacerlo. Por primera vez, Lina sintió lo extraño que era el joven que había ido antes que ella a la oscuridad. Dio un paso adelante, incluso cuando el terror de ser tragada por la negrura de un mundo inimaginable se hundió en la nuca. El bosque rebosaba de vida. La luz atenuó el aura emitida por los árboles sin hojas, extendiéndose desde los pulmones a todo su cuerpo y agregando un alegre resorte a su paso. Al abandonar el camino, descubrió que el aire había asumido bruscamente cierta humedad. Aunque todavía era invierno, este rincón del bosque estaba extrañamente cálido. En los troncos de los árboles se aferraban musgos y hongos en todos los tonos, desde azul, verde y morado hasta tonos que eran evidentemente nauseabundos. Ella entró, cuidando de no resbalar, y finalmente se arrodilló sobre las raíces de un colosal tronco. La noticia de la oficina del sheriff de que nadie debería estar deambulando solo por el día siguiente o 2 no había llegado a su casa hasta después de que ella se había ido. Una sonrisa se extendió por su cara regordeta y juvenil. Tal como se anticipó, el musgo comestible que supuestamente había sido arrancado 3 días antes abarrotó el espacio entre las raíces serpenteantes. No había dormido por miedo a que alguien ya lo hubiera cosechado, pero había acertado al comprobarlo. En las aldeas y aldeas de la frontera, este musgo era un valioso sustituto de alimentos, utilizado en prácticamente cualquier tipo de cocina, desde filetes hasta sopas y mermeladas. Cuando se secó al sol, el musgo fue bueno durante 6 meses a un año. Además, la esencia del musgo podría extraerse con un separador centrífugo. Las heridas enyesadas con este ungüento se cerraron casi instantáneamente, y su utilidad para contrarrestar el veneno de los hombres venenosos de la polilla lo convirtió en un elemento indispensable para los viajeros y otros. Planeó cambiar el musgo que cosechó con el comerciante, que vendrá a la aldea a principios de la primavera, por algo de ropa de moda de la capital. Los ojos del adolescente nadaban con imágenes de sí misma en su nueva gala. Con cautela deslizando una pala donde el musgo se juntaba con el suelo, puso el botín verde en su cesta de tal manera que no se desmoronara la superficie friable.
Después de 10 minutos, la canasta se llenó hasta el borde. Todavía quedaba un buen parche. Y estaba bastante segura de que esas cosas que guardaba su padre también debían ser golosas para el musgo. Tal vez tomaría un poco más, pero las manos que extendió con esa intención se detuvieron a medio camino de la marca. Una nube se había movido a través del sol. No, no era una nube, la negrura oscura que cubría la zona era claramente la sombra de algo humanoide. El grito que desató fue su último acto de desafío antes de perder en sus 17 años. Cyrus Fern inmediatamente reconoció el grito que resonaba en las copas de los árboles como el de su hija. Al escuchar la transmisión del sheriff, y al darse cuenta de que su hija había salido sola, él la persiguió con un fuerte presentimiento de que estaría en el bosque cubierto de musgo del que tanto hablaba. Todo su cuerpo se estremeció de ira y desesperación. Mientras gritaba el nombre de su hija mientras corría hacia adelante, apoyó las manos en las tapas de las canastas de buen tamaño que había enganchado en las caderas y las abrió. Las cosas en el interior se volvieron cada vez más inquietas y, desde la apertura de la canasta a la derecha, escapó una base, un gruñido brutal. De repente, chispas violetas se dispararon desde la boca de la canasta a la izquierda, y Fern no perdió el tiempo en apartar la mano. Uno pensaría que él estaría acostumbrado, pero estas cosas siempre fueron difíciles de manejar. Las puntas de los dedos del guante no conductor que tenía en la mano izquierda estaban quemadas y el humo azulado flotaba hacia el cielo. En el instante en que corrió hacia el lugar que buscaba, los ojos de Fern se abrieron con indignación. Acunada en los brazos de una figura vestida de tela color ceniza, Bess miró vagamente hacia el cielo, mientras corrientes gemelas de sangre le bajaban por la garganta. Su piel se desvaneció en parafina. La desesperación se convirtió en un torrente de ira que inundó cada fibra del ser de Cyrus Fern. Olvidó cualquier posibilidad de salvar a su hija y abrió las tapas de la canasta. La figura cenicienta se volvió en su dirección. Con el ruido sordo del cuerpo de Bess cayendo sobre la alfombra cubierta de musgo, las cosas monstruosas en las cestas de Fern se posaron en el suelo. Había un par de ellos y, sin embargo, apenas eran un par emparejado. Comprobado por la ira monumental de su amo, una araña titánica, cuyo octeto de patas firmemente plantadas medía fácilmente 3 metros de largo, y una nube de púrpura centellante fulguraban a la figura cenicienta. Cualquiera que conociera la línea de trabajo de Fern lamentaría haber puesto una mano sobre su hija. Los que viajaban mucho necesitaban algo para defenderse de los bandidos despiadados y los demonios engendrados por la nobleza, y la mayoría de las veces tenía sentido comprar una criatura sobrenatural de poder similar, una bestia de guardia. Y sucedió que Fern, el jefe del comité de vigilancia, los entrenó y los vendió. Aunque las bestias guardianes descendieron de los demonios originales y las monstruosidades mágicas propagadas por la nobleza, a medida que pasaban las generaciones, habían nacido numerosas mutaciones y nuevas especies. Aproximadamente 2000 años antes, aparecieron algunas rarezas extremas, capaces de ser domesticadas por los humanos. En lo que respecta al entrenamiento de las bestias, se les enseñó desde el nacimiento a estar estrictamente inactivos hasta algún tipo de onda sónica o se utilizó una fórmula mágica para activarlos, algo que nadie más entendería. ¿Y qué monstruos tenía Fern? Sí parecía incomprensible que el arácnido masivo hubiera sido encerrado en una canasta del tamaño de una jaula de pájaros, la nube púrpura adyacente presentaba una vista aún más extraña. La masa humeante que emanaba del corazón de la nube formaba un perímetro de más de 1,5 pies de ancho, y, cada vez que una luz de algún tipo pulsaba en la parte central, chispas de color violeta volaban de toda la nube. Era una de las formas de vida más extrañas en la Tierra, una bestia eléctrica. Fern dejó escapar un grito arcano e indescifrable, una orden severa para atacar. Con la velocidad oculta a su tamaño, la araña avanzó. La nube coruscante se elevó en el aire. La figura cenicienta se agachó un poco. La plata brilló, y luego chispas violetas se desplegaron como toques, mezclando oscuridad y luz en un rincón del bosque. Una pierna de arácnido, cortada en la segunda articulación, navegó por el aire. Cuando la figura se desprendió de la pata de la araña que se acercaba con un solo movimiento de su espada larga, también había evitado un asalto eléctrico junto a la nube con una de sus mangas. El asombro cubrió el rostro de Fern, siempre vigilante. Las chispas de la nube transportaron más de 500,000 de voltios. La espada larga giró, evitando los próximos 2 ataques de la bestia eléctrica y conduciendo hacia el cuerpo de la bestia. La manga de la figura estaba en llamas. La punta de la espada se detuvo abruptamente. Aunque la figura sombría puso toda su fuerza detrás de ella,
la cuchilla no tembló en lo más mínimo, como si estuviera incrustada en piedra sólida. Abandonando su arma, la figura saltó del suelo en un gran salto. Por encima de su cabeza, algo así como débiles hilos blancos se deslizaron hacia la tierra, fijando la figura en el aire. Justo encima de la cabeza de la figura estaba la araña supuestamente terrestre. Pero a la luz de cómo se expulsó el hilo entre las mandíbulas masivas en lugar del abdomen, parecía probable que el monstruo fuera en realidad un mutante que simplemente se parecía a una araña. Con un solo hilo, más delgado que una verdadera araña y de moco ferozmente adhesivo, el pseudoarácnido se colgó de una enorme rama en un tronco igualmente ciclópeo. La fuerza de esa línea de seda era evidente, la araña colgaba fácilmente la forma masiva de la figura debajo de ella, arrastrando constantemente a su presa hacia sus temibles mandíbulas gigantes. Tal vez la figura sombría ya se había rendido, porque su cuerpo inmóvil fue alcanzado por una serie de rayos y llamas violetas. El humo negro se elevó del contorno del formulario. Toma eso, extraño hijo de puta. Pedazo de chupasangre nacido de nuevo. O esas explosiones te quemarán o mi araña te destrozará la vida con sus grandes y viejas tenazas. Una risa llena de odio resonó en Fern. Pero antes de que lo hagan, voy a echar un vistazo a tu cara, pequeño bastardo. ¿Quién diablos eres tú? ¿Cuore? ¿Lina? Ese maestro de escuela Meyer. Oh. Eres tú. Otro hilo se abrochó a la máscara ocultando los rasgos de la sombra figura y hábilmente se lo quitó. Pero tú eres. ¿Qué fue lo que hizo que su grito de conmoción muriera a medias? Era la vista de los ardientes rayos de luz vermellón ardiendo desde el centro de esa cara desnuda. Quizás fue causado por la suave colocación de manos tan frías como el hielo en ambos hombros. Oh, papá. Las palabras melodiosas de su hija se deslizaron por la nuca justo delante de sus colmillos. Desde la cubierta de un árbol titánico a poca distancia, alguien vio el desenlace. Después de salir de la cama, Cuore estaba de pie con sus ojos normalmente plomizos brillando en su rostro cansado y demacrado, esforzándose con todas sus fuerzas para reprimir un grito. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Lina descubrió que ella y Dee descendían por un amplio pasillo. Las paredes y el techo eran de piedra, aunque el pasillo estaba extrañamente privado de la sensación habitual de claustrofobia aplastante que se sentía en los túneles apretados. Por el contrario, Lina tuvo la sensación de que había cámaras grandes y espaciosas justo más allá de las paredes que pasaban. En varios puntos de las paredes y el techo, se podían ver los destellos de lo que parecían ser sensores de intrusos y dispositivos que contienen radiación. ¿Sabes? Es bastante difícil creer que todavía hay cámaras subterráneas tan grandes. Ya debemos estar a unos 100 metros bajo tierra, dijo Lina con disgusto a Dee, quien caminó unos pasos más adelante. Habían estado caminando durante aproximadamente media hora, y la aventura ya no la divertía. Ni siquiera hemos bajado por todo el lugar. Tienes que estar bromeando. Puedes relajarte. Llegaremos al final de la línea en un minuto. Justo como él dijo, menos de 60 segundos después, la pareja llegó a un obturador hecho de lo que parecía ser acero. Dee señaló el colgante de su pecho al dispositivo de identificación computarizado. La persiana se desvaneció al instante y la pareja entró. Un silencio como el abrazo azul del atardecer los esperaba. La mandíbula de Lina cayó. Parecía un enorme laboratorio, pero nunca podría haber otro lugar de investigación para igualar esto. Al igual que el corredor, las paredes eran de piedra, murallas con forma de roca que se elevaban a una altura de 30 pies. Los escritorios, dispuestos en hileras por el suelo, estaban hechos de madera resistente y adornada con matraces, vasos de precipitados y frascos de líquidos de colores inquietantes. Parecía todo el mundo como el laboratorio de un alquimista medieval. Aquí y allá, cosas espantosas apropiadas para ese lugar sobresalían, mezclándose con la luz azulada para crear un estado de ánimo que mendigaba una descripción. Pero posicionado perfectamente entre ese aparato anticuado era lo que solo podía ser un cerebro positrónico, un electroanalizador, un convertidor de materia, la encarnación misma de la tecnología supercientífica. Aquí había un ejemplo perfecto de la ambivalencia que personificaba el mundo de la nobleza. No puedo creer que este lugar todavía esté intacto, dijo Lina, escaneando los alrededores. Parece que era una especie de centro de investigación, ¿no? Puedes decir en qué estaban trabajando, Dee. Al no recibir respuesta, volvió a mirar a Dee, que estaba parado frente a un banco, escrutando atentamente los frascos y los extraños globos que se apilaban sobre él. Se acercó a un panel de control cercano y sus manos comenzaron a deslizarse a través de la miríada de teclas.
No me digas que también sabes de computadoras. Antes de que Lina terminara de decir las palabras, el aire comenzó a zumbar y todo lo relacionado con las máquinas de la sala comenzó a cobrar vida. Los diseños más extraños imaginables, los símbolos ininteligibles y las expresiones numéricas, ninguna en absoluto familiar para Lina, se dispararon en una carrera desenfrenada a través de la pantalla de la computadora. Miró la pantalla durante no más de un segundo o dos antes de apagar rápidamente el interruptor y comenzar a cruzar la espaciosa cámara sin siquiera mirar a la chica. Hey, espérame. Estás siendo tan idiota. No puedes dejar atrás a tu asistente, ¿verdad? Pero, justo cuando estaba a punto de correr tras él, su pie resbaló y, chillando y agarrando un estante de vasos medio llenos, cayó al suelo con un ruido impresionante y una pequeña cantidad de roturas. Eso duele. Afortunadamente, ella no se había golpeado su cabeza, pero, mientras amasaba su parte trasera palpitante, miró al inevitable de que regresaba con la más profunda aversión. Sus ojos de repente se entrecerraron. Ahí, donde las salpicaduras de líquido en forma de zarcillos se entremezclaban, ¿no se formaba una pared de misterioso color? ¿No se levantaba del piso en lo que no era ni niebla ni humo? Sí, y parecía que algo se retorcía dentro del vapor. Luchando. Como si fuera amargo y maldijo. Cuando algo redondo y gordo salió repentinamente del humo y agarró su tobillo, Lina gritó. Entrecruzado con tendones rojo oscuro y vasos sanguíneos, empapado en un limo desconocido, era el brazo gigantesco de un bebé. Pero solo tenía 3 dedos. Lina se soltó con salvaje abandono, y los dedos se aferraron en vano al aire antes de acurrucarse impotente en el suelo. Mientras miraba aturdida como el brazo se licuaba, la agarró y la levantó sin esfuerzo. Eso es un homúnculo, dijo. Una forma de vida artificial generada por un rayo y éter congelado. Sí. Bueno, ¿qué está haciendo uno aquí? ¿Qué demonios era este lugar? Mejor ven conmigo. Si eso es todo lo que se necesita para asustarte, realmente deberías irte a casa, pero supongo que es demasiado tarde para eso. ¿En serio crees que hay alguna posibilidad de que me vaya a casa? Sin inmutarse, descaneó el laboratorio. Sin previo aviso, dijo, escuché que había otro niño perdido contigo que no regresó. ¿Recuerdas si te pasó algo aquí? No, y he tratado de recordar cientos de veces antes. Lo he intentado, señor Meyer lo intentó, incluso Cuore lo hizo. Incluso Cuore. Lina levantó la vista hacia él, estaba una cabeza más alto que ella. Su expresión estaba tan perturbada, que uno se preguntaba dónde podría haber acechado tanto tiempo en esta joven. Justo después de que regresamos, ya ves, nos alejaron de nuestros padres y nos pusieron en un manicomio. Durante una semana completa, el sheriff y el comité de vigilancia nos examinaron. Cuando se dieron cuenta de que las drogas y el hipnotismo no funcionaban, nos desnudaron y nos clavaron agujas. Mira, ese es un método para encontrar nobles únicos en nuestra propia aldea. Te ponen agujas plateadas en los pezones y la parte trasera y, según cómo salga la sangre, te adivinan si eres de la nobleza o no. No dijo nada. En el caso de una niña, normalmente la esposa de alguien en el comité de vigilancia lo hará, pero nadie más que los hombres me examinaron. Se turnaban, intercambiaban, cuando me atrapaban cambiaban de gente. El viejo Gastón del Molino estaba allí, y los muchachos del matadero y el alcalde. Supongo que debe haberme llevado para hacer las paces por eso. De repente, Lina sonrió y apuntó a la cara de con su dedo índice. Dios mío, no hagas esa expresión cobarde. Soy del tipo que perdona y olvida, después de todo. Cuando te miro a la cara, no pienso en viejos rencores. Entonces, ¿por qué no intentas sonreír para cambiar? Nací así. Wow. Esa es la primera vez que dices algo sobre ti. Ella se rió. ¿Sientes simpatía por mí? Eso no es como tú en absoluto. No te preocupes por eso. Cuando dijo esto, la luz azulada que llenaba la habitación se extinguió abruptamente. Sin siquiera tiempo para pensar que alguien había hecho eso a propósito, Lina fue agarrada por la espalda con gran fuerza y arrastrada hacia la pared. Algo parecido a una palma extrañamente pegajosa y fría detuvo su boca ensanchada, pero en el instante en que vio un destello plateado correr a través de su campo de visión, un sonido como el de un hueso al ser cortado resonó y quedó en libertad. Surgió un gemido que la hizo querer golpearse las orejas con las manos, y cada vez que la larga espada se cortaba en el aire se oía el sonido de algo cortado y cayendo al suelo, un sonido que debía escucharse una y otra vez. Finalmente,
Lina se dio cuenta de que estaba rodeada de criaturas desconocidas. Una conjetura oscura ahogó su corazón. Lo que acababa de sentir al tocarla era sin duda una mano humana. Y eso significaría que tenía que ser Tahel. Pero ciertamente había más de uno en la oscuridad. Soñadora, Lina tamizó su memoria por algún recuerdo de Tahel como él había estado en su infancia. Ella recordó la expresión de su rostro moreno tratando de parecer huraño, mientras él entregaba sus collares de flores que había elaborado con más habilidad que ella, aunque todavía se quejaba de lo aburrido que era recoger flores. Y fue Tahel quien vino corriendo con clavos en una mano y un soldador de arco en la otra cuando el techo de su casa explotó en un vendaval, luego trabajó medio día para arreglarlo. Era natural que la idea de que él hiciera estas cosas por amor a ella la hiciera sentir orgullo y vanidad en su pequeño corazón de 7 años. Más que incluso sus propios padres, fue Lina quien se había lamentado por la pérdida de él. Basta, para. Como si esperara solo ese grito, una luz azul arrojó la sombra de Lina sobre el piso de piedra. Unos pasos más adelante, estaba guardando su espada larga. En lugar de las grotescas figuras que esperaba ver, había una profusión de líquido rojo profundo esparcido por las piedras del piso. Sangre. Cuando forzó la vista, varias corrientes delgadas y rojas corrieron hacia una pared de roca a un lado de la cámara. Instintivamente corriendo más cerca, ella preguntó, ¿qué pasa, De? Debes haberlo visto bien. De no respondió, pero mientras miraba fijamente la pared de roca en cuestión, murmuró, extraño, no estaba solo. ¿Qué quieres decir con eso? Las respuestas se encuentran detrás de las piedras de ese muro. Podríamos seguir adelante, pero ahora que sabemos que hay algo aquí abajo, diría que hoy nuestra mejor opción es volver a casa. Cuando estas cosas se cortan de la mano, se van y llevan todo menos la sangre. Pero qué rayos, no podría ser Tahel. Ella no recibió respuesta, pero, mirando de reojo a de cuando él volteó su forma siempre helada hacia el postigo, Lina fue golpeada por una emoción profunda más desconcertante que aterradora. Ella continuó manteniendo su ojo en la pared rocosa. Sin siquiera intercambiar una palabra, la pareja regresó a la base de la colina. El hermoso perfil del cazador no revelaba una pizca de temblor ante las misteriosas monstruosidades que habían encontrado tan recientemente. Lina echó un vistazo a la cara de aterrorizada por su implacable silencio. Había 1 millón de cosas que quería preguntarle, la razón por la que había sido tan fácil encontrar el laboratorio subterráneo, lo que había notado allí, cuáles eran realmente esos monstruos, dónde estaba Tahel, y, más que nada, lo que le habían hecho a ella y a los demás allí hace una década. Mientras miraba el perfil del joven cazador de vampiros, uno que algunos podrían llamar melancolía, su curiosidad por todas esas cosas disminuyó y algo cálido cubrió su corazón. ¿Realmente estaba marcando junto con Den un intento de arrojar algo de luz sobre las sombras de una década antes? Ella tenía sus dudas. Voy a dar un paseo por el pueblo, dijo de repente. Lina notó que estaban parados junto a su carreta. No muy lejos, el caballo de mordisqueaba la hierba, sin prestarles atención. Bueno, entonces iré contigo. Lina dijo reflexivamente, pero la decepción golpeó su corazón. Nos separamos de la compañía aquí. Y en el futuro, te agradeceré que no interfieras con mi trabajo. Ni su expresión ni su tono diferían en lo más mínimo de lo habitual, pero Lina sintió el frío como una helada repentina. Por costumbre, ella comenzó a refutarlo, solo para que su voz desapareciera por su garganta. Vaya a la escuela o diríjase a casa, pero no haga paradas en el camino. Y no bajes la guardia incluso con aquellos que conoces, dijo desde su horca. Sí, claro. Malvado. ¿Qué te importa cómo se siente alguien más? De repente, tratando de parecer huraña, sus mejillas se pusieron rígidas. Ella trató de decir algo, pero no llegó ninguna palabra. Para empeorar las cosas, las comisuras de sus ojos se calentaron. No podía empezar a llorar tan temprano en el día. En este punto, el aire se tensó abruptamente. Fue debido al aura espeluznante que emanaba. Podía sentir cada centímetro de su piel elevándose en piel de gallina. La sensación era tan espeluznante que Lina ni siquiera podía preguntar cuál era el problema, sino que solo podía voltear la cara en la dirección que ahora estaba mirando. Un solitario caballo Saibur bajaba por el sendero desde la ciudad. Con su familiar tono castaño y el tanque de energía tipo 10 colgado de su abdomen, Lina vio que era la montura del sheriff. Al llegar al galope, el caballo y el jinete se detuvieron con una pequeña lluvia de terrones de tierra.
Pensé que te encontraría aquí. Será mejor que vengas conmigo. La cara y la voz del sheriff estaban teñidas de impaciencia. ¿Cómo sabías dónde estábamos?, preguntó él suavemente. Un granjero vio que el carro de Lina se dirigía a la colina. Core se ha escapado. Pensé que alguien había sido puesto a cargo de vigilarlo. Uno de los chicos del comité de vigilancia se quedó dormido mientras el niño aún dormía. No puedo evitar eso. Solo somos de carne y hueso. Tal vez si le dices eso al próximo noble que te ataque, simplemente se disculparán y se alegrarán. El sheriff no respondió al amargo sarcasmo del cazador. ¿A dónde fue?, preguntó de. No lo sé. Pero me temo que si no lo encontramos rápido tendremos un linchamiento en nuestras manos. Verán, ya que Core estuvo en la escena anoche, todo el comité de vigilancia tuvo la idea de que él no es el culpable, pero todavía está confabulado con él. Hemos estado vigilando donde vive Core, pero parece que no ha estado allí. Lo que dejaría los bosques. Comprobaré en el bosque del norte. Quiero que tomes el sur. Sin dar una respuesta, de giró su montura. Todo lo que sabía de la geografía local lo había aprendido de un solo vistazo a un mapa que el alcalde le había dado un día antes. Date prisa y vuelve a casa, le dijo a la inmóvil Lina, justo cuando estaba a punto de galopar. Tienes una cita con la capital. Cuando la niña levantó la cara con consternación, corría como una guadaña a través del viento. El sheriff se apresuró a seguirlo. Mientras daba persecución, el hombre de la ley miraba con ojos incrédulos. A pesar de su propia velocidad, la brecha entre ellos creció rápidamente. No fue por el caballo debido a su línea de trabajo. Una de las primeras cosas que el sheriff notó sobre cualquier extraño fue su montura. Había descubierto que si tenía alguna idea de qué tipo de bestia montaban todos, era mucho más fácil encontrar una estrategia en caso de que tuviera que perseguirlos. El caballo era solo el tipo estándar y corriente que se podía recoger en cualquier pueblo. Incluso afinado, no debería ser capaz de igualar el corcel de grado personalizado del sheriff, 2 millas por hora más rápido y 20% más duradero que el promedio. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. ¿Por lo que? ¿Este tipo usa magia o algo así? Pensé que escuché algo sobre él siendo un vampiro. Finalmente, una idea del asombroso poder del cazador de vampiros, habilidades de las que solo había oído rumores, comenzó a filtrarse en la comprensión del legislador. Alejándose mucho del sheriff, entró en el bosque del sur. Deteniendo su caballo, cerró los ojos. Un momento después, apuntó su montura hacia un bosque de árboles a su derecha. Había escuchado las palabras del viento o había captado alguna presencia tiñendo el aire. Antes de que pasara otro minuto, se encontró con algunos vigilantes con expresiones extrañas que se adentraban en el bosque. «Cuidado», gritó uno. «Hey», gritó otro. Los hombres espasmódicos observaron el control de mientras se detenía bruscamente su corcel galopante hasta ahora. ¿Dónde está Core? Ante el sonido de la voz del cazador, que con razón podría llamarse suave, casi una docena de matones se congeló como si estuviera cosida en su lugar. Dirigió su mirada al hombre que encabezaba la manada, su aparente líder, el que había estado en el lugar del disturbio la noche anterior. Él, está bien. No hemos hecho nada. Sí, supongo que lo golpearíamos un poco, supongo, pero cuando lo encontramos, el señor Fern vino. ¿Fern? ¿Estaba buscando a Core también? El hombre sacudió la cabeza con prisa incómoda. Habían emprendido una búsqueda de Core en la que Fern no participaba, y habían encontrado al antiguo de pie estupefacto en medio del bosque. Decididos a hacerlo derramar sus entrañas, lo rodearon y apenas comenzaban a amenazar cuando Fern apareció. Fern, un hombre bruto que normalmente habría sido el primero en la fila para acostar a Core con un látigo, Fern había sido como un hombre diferente, defendiendo a Core y llevándolo lejos para quedarse en su propia casa. O eso dijo este hombre. Eso ciertamente ayudó a explicar el desconcierto que adornaba los rostros de los hombres. ¿Fern tenía a alguien más con él? No. ¿Hace cuánto tiempo se fueron, y dónde encontraste a Core? El hombre señaló detrás de ellos. Sigue recto y lo sabrás cuando llegues allí. El lugar tiene musgo por todas partes y debería haber muchas huellas. No pudo haber sido hace 10 minutos. El anillo de herraduras de hierro mezclado con las palabras del hombre. De primero se dirigió hacia la casa de Fern. En menos de 5 minutos sus ojos se iluminaron en una estructura que parecía troncos divididos en el suelo, la perrera de la bestia guardia. Una empalizada de madera bordeó el perímetro,
y un par de personas, Quore y Fern, se pararon frente a la puerta de forma extraña. ¿Cuál es tu problema?, preguntó Fern, incluso cuando su expresión registró sorpresa ante la repentina parada de D. ¿Por qué fuiste al bosque?, preguntó desde la parte trasera de su caballo. Fern sonrió diabólicamente y puso sus manos en las canastas a cada lado de la cadera. Supongo que no sabes en qué línea estoy. El hecho es que salí a buscar algo de musgo y bichos para alimentar a mis bestias de guardia. No sé qué estás tratando de hacer al hacer una pregunta como esa, pero tengo 2 de ellos aquí, ¿quieres ver si estoy diciendo la verdad o no? Justo entonces, Fern tuvo la impresión de que una luz blanca instantánea brilló entre él y de Fern parpadeó. De ignoró la provocación. Quiero que devuelvas al chico. Oh, seguro que tienes una forma divertida de poner las cosas. Aquí me estás hablando como si fuera una especie de ladrón furtivo. Bueno, él está mucho mejor aquí, en mi casa, que con un intento a medias de un cazador de quién sabe dónde. Hay un toque de mujer aquí, y no creo que le haga daño a nadie saber cómo viven las personas civilizadas. De repente abrumado por el amor por tu prójimo, preguntó de, un aura sobrenatural condensándose sobre él. En un tono bajo y agudo como la cuchilla más fina, preguntó, ¿qué pasó en el bosque? Fern guardó silencio. Su rostro era solemne, lleno de intenciones asesinas, y sus huesudos dedos se deslizaron hasta las tapas de las cestas. De no se movió. Pero uno tenía que preguntarse cómo esperaba defenderse de un par de bestias desde lo alto de su montura, restringido como estarían sus movimientos. Una figura grande de repente interrumpió el flujo espantoso de la sed de sangre entre los hombres. Quore se paró frente a D, bloqueándole el paso. Con los ojos suplicantes, sacudió la cabeza y señaló la puerta. Estaba tratando de decir que quería que se fuera. Poco después, D giró su caballo. ¿Ya te diriges a casa? La próxima vez que vengas aquí, será mejor que dibujes esa pegatina de cerdo tuya. Mira, tengo todo tipo de bienes aquí del tipo aterrador y malo, como estos. La voz llena de confianza de Fern vaciló. Las tapas no se habían salido de sus cestas. El rostro que levantó, ahora palidecido por el conocimiento de que las agujas cónicas de madera sin terminar ensartaron las tapas y las cestas, fueron golpeadas por los calurosos. La risa de los cascos. Corriendo todo el camino de regreso al bosque, desmontó en el pantano envuelto en malicia. Tal como dijo el hombre del comité de vigilancia, había una confusión de pistas. Aquí fue donde se habían encontrado con Quore, sí, y el lugar justo antes de que Fern y su hija se hubieran encontrado con los colmillos malignos del vampiro. Es discutible si este joven también estaba preocupado por el calor desagradable, pero puso un pie en el mundo caleidoscópico sin siquiera una ceja fruncida. Desde la mano izquierda de él ligeramente apretada, una voz maliciosa y la deriva sugirió, las cosas empiezan a ponerse interesantes. ¿Cómo es eso? Ese personaje de Fern, hay algo gracioso en la forma en que actúa. Luego está el niño, que debe estar seriamente mojado detrás de las orejas, ¿por qué demonios querría ir con ese tipo? Están a cargo de los muchachos que lo golpearon, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la historia? Parece que ya estás haciéndote la idea. Ese chico quería ir con él más que nada. Un tono raro de burla había entrado en la voz de D, intenta leer mi mente sobre el resto. Lo cual me recuerda, si recuperas tu fuerza, necesito tu ayuda con algo. Todavía estoy lejos de recuperarme, ¿no puedes dedicarme otros 2 o 3 días para recuperarme a mi propio ritmo? Cuando llegue el momento, tendré una historia increíble para tus oídos. Apenas puedo esperar. Deteniendo su paso, determinó la conversación. Curiosamente, fue justo en el lugar donde la figura cenicienta había atacado a la hija de Fern. De miró al suelo ante sus pies. Una alfombra multicolor ya ocultaba todos los signos de la lucha. La tasa de crecimiento de estos hongos fue notablemente rápida. Sus ojos atentamente exploradores gradualmente emitieron un brillo rojo. El miasma a su alrededor se agitó sospechosamente, y su hermoso rostro se convirtió en el de un vampiro. Su mirada bermellona se detuvo en cierto terreno. Sacando un cilindro translúcido del tamaño de su dedo meñique de una bolsa en su cinturón, se arrodilló en el suelo. ¿Qué podría estar buscando que necesitaría convertirse en vampiro? Al poner lo que parecía ser un pedazo de tierra en el tubo, inspeccionó lentamente su entorno. Como si fuera atraído por esa mirada ominosa, una nube negra surgió del cielo distante. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera.
Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y lees me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.